Hola chicos, una pregunta. ¿Alcanzaron a escuchar y a ver esto que puse aquí último, la derivada de una constante? Profe, estoy confundido ahí. No, ¿alcanzaron a escuchar primero? ¿Alcanzaron a No, escuchar? sí, No. profe, solo una parte Menos, profe. de Una parte. reales. Bueno, esperemos que se conecten un poquito más. Parece que ya llegó acá. Igual me voy a quedar un momentico con mis datos. Está terrible el internet. Las personas que no logren conectarse, porfa, tranquilos, yo entiendo que a veces se les complica un poco, que la conexión, que están trabajando, no hay problema. Esto está siendo grabado y yo se los envío a sus correos. Profe. Bueno. Bueno, entonces vuelvo y explico. Su conexión a internet es inestable, imagínense. Bueno, entonces vuelvo y explico. Para calcular la derivada de una función existen unas reglas. ¿Cuál es la primera regla? La primera regla se llama regla de una constante o derivada de una constante. ¿En qué consiste esta regla? Derivada de una constante. Esta regla consiste es cuando a usted le dan una función constante. ¿Cómo se representa una función constante? F de X igual a C. ¿Quién es C? C es un número real. Por ejemplo, C es 8, C es menos 4, C es un medio, C es raíz de 20, C es igual a menos 15, C es un número real. Acá les puse, C pertenece a los reales. Esta E, ¿qué significa? Esta E, para yo no escribir pertenece toda la palabra, simplemente la abrevio y el símbolo que se utiliza para pertenencia es esa E que acabo de poner acá, pertenece. ¿Listo? Entonces, C pertenece a los reales, C es un número. ¿Qué dice esa regla número 1, la derivada de una constante? Que cuando usted tiene, se les pide la derivada de un número, por regla de derivación, su derivada es 0. La derivada de una constante es 0. Ahora sí, por ahí me estaban preguntando qué era lo que no, que estaban confundidos. Creo que un chico me había preguntado algo. Profe, no, ya, es que estaba confundido en C. Es que yo había escuchado y alcanzado a escuchar de que C pertenecía, no había escuchado que pertenecía a los reales. Entonces ahora sí ya entendí. Listo. Entonces, chicos, primera regla de derivación. La derivada de una constante es 0. Por definición, es como cuando usted va a hacer esto,
algún juego. Cuando nosotros vamos a jugar algún juego, hay unas reglas que se tienen que respetar. Sí, ¿por qué se tienen que respetar? Porque ya están dadas, están establecidas con anterioridad. Y las reglas de derivación ya están dadas con anterioridad y hay que seguir esos parámetros, esas reglas. Entonces, regla número 1 de derivación se llama derivada de una constante. La derivada de una constante por regla es igual a 0. Yo voy a dar unas reglas, una serie de reglas, y luego hacemos ejemplos de ellas para que vean la aplicación de estas reglas. ¿Listo? Entonces, todavía no voy a hacer ejemplos, simplemente voy a poner las reglas. ¿Vamos bien, chicos? Sí, sí, señora. Ok, Señora. segunda regla. Señora. Segunda regla. Derivada de una constante por una función. Por una función. O sea que usted tiene un número multiplicado por una función. En cambio, en la regla 1 solamente había un número. Es muy clara la diferencia entre una y la otra. Derivada de una constante y aquí hay una constante o sea, multiplicada por una función. Entonces, tenemos, yo tengo y igual a c, acuérdese que y es lo mismo que f de x, ¿no? Y es lo mismo que f de x, acordémonos de eso. C, que es una constante, C pertenece a los reales, y yo tengo eso multiplicado por h de x. H de x es una función. Yo puedo llamarla h de x, m de x, r de x, con cualquier letra puedo llamar a las funciones. Entonces, yo tengo C por h de x. ¿Qué dice la regla? La regla dice lo siguiente, que si usted va a derivar eso, y' es igual a, deje quieto el número, en este caso el número es c, por derive la función. Profe, qué pena, no se alcanza a ver. Profe, ¿podría bajar la pantalla? Sí, no se alcanza a ver. Gracias. ¿Ahí está bien? Sí, señora. Allá se alcanza a ver. Ya, profe, gracias. Listo. Entonces, tengo una constante por una función. ¿Qué dice la regla? Que la regla de la derivada de una constante por una función es, deje quieto el número, en este caso el número es c, por derive la función. Deje quieto el número por la derivada de la función. Derivada de la constante por una función. Deje quieta la constante y derive la función. Segunda regla. Segunda regla. Vamos ahorita a hacer ejercicio. Tranquilos. Bueno. Tercera Profe, qué regla. pena, es que no le alcancé a escuchar esa parte. ¿Qué? La última parte. La segunda regla dice... Sí, o sea, donde dice que Yep. el número C se deja igual. Sí, y se que deja lo otro- quieta y deriva la función. Si quieren, déjenme dar las reglas y luego hacemos ejemplos. Yo les voy diciendo, Ah, mira, bueno, listo. aquí se aplica Gracias. la 1, aquí se aplica la 2, aquí se aplica la 1 y la 2, porque en un ejercicio puedo aplicar varias. Luego les digo, luego, déjenme dictar primero las reglas. Tercera, derivada de una potencia. Potenciación, potencia. Esta regla es clave porque ella es la que en la mayoría de ejercicios se aplica. Es clave la regla número 3, derivada de una potencia. Entonces, se las escribo acá. Yo tengo f de x igual a x a la n. N, donde ese n es la potencia, pero ese n puede ser cualquier número. Otra vez,
n pertenece a los reales. Por ejemplo, yo les digo f de x igual a x al cuadrado. Ahí, ¿cuánto vale n? Dos. ¿Cuánto? Dos. Dos. Muy bien, yo les vuelvo y les digo para los que no me escucharon. Yo les digo f de x igual a x a la 2. ¿Cuánto valdría n ahí? 2. Oh, muy bien. Yo les digo f de x igual a 5 x a la 8. ¿Cuánto vale n ahí? 8. 8, muy bien. Otro. F de x igual a menos 7 x a la menos 10. Menos 10. 10. Muy bien, entonces el exponente en ese ejercicio sería menos 10. El exponente puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fraccionario, positivo y negativo, fraccionario, positivo, negativo. Decimal. Puede ser decimal, muy bien, yo les puedo decir f de x igual a x a la 0,05. Entonces ahí el exponente, ¿quién es? 0,05. 0,05. Puede ser una raíz, yo le puedo decir f de x igual a x a la raíz de 5. Ahí, ¿quién es el exponente? Raíz de 5. Entonces, por eso, n pertenece a los números reales. El exponente puede ser cualquier número, cualquier número. En este caso, ¿quién es la base? Recuerden, en potenciación tenemos base y exponente. En este caso, ¿quién es la base? X. ¿Quién es el exponente? N. Bien. Entonces, esta regla es muy importante saberlo. Como las otras también son importantes, pero es que esta se ve mucho en los ejercicios. Entonces, la regla dice f' de x es igual a, baje el exponente. Cuando yo digo baje el exponente, es que ese exponente usted lo baja al mismo nivel de la letra. Al mismo nivel de la letra. Mire que acabo de escribir n por x. Y al bajar ese exponente, el resultado le resta 1. N por x a la menos 1. Es la formulita de la regla número 3. Vuelvo y digo, sé que ahorita van a tener de pronto muchas dudas, muchas preguntas, no me lo van a entender, pero voy a dar primero las reglas y luego hacemos ejercicios de cada uno de ellos. ¿Les parece? Profe, qué pena. ¿Qué dice ahí? F de... Es que me sale como la luz del bombillo precisamente encima, no veo bien. Chicos, si no alcanzan a ver, véanlo en el video, porfa, porque es que estoy jugando contra el tiempo. Ahí dice f de x, f' igual a n x menos 1. Perfecto, muy bien. Gracias. Dice f' de x es igual a n por x elevado a la n menos 1. Tercera regla. Bueno. Cuarta regla. Derivada de la suma y o resta de funciones. Derivada de la suma y o resta de funciones. Entonces, ¿qué dice la regla? Si usted tiene una función f de x igual a sumado o restado funciones, por ejemplo, m de x más o menos h de x más o menos r de x y así sucesivamente, suma y o resta de funciones. La regla dice f' de x es igual a la derivada de la primera más o menos la derivada de la segunda más o menos la derivada de la tercera, y si hubiera una cuarta, más o menos la derivada de la cuarta, y si hubiera una quinta, más o menos la derivada de la quinta. Vuelvo y digo, repito la regla número 4.
Si usted tiene la suma y o resta de funciones, la regla dice que usted tiene que derivar cada una de ellas por aparte. Derivada de la primera, más o menos la derivada de la segunda, más o menos la derivada de la tercera, y así sucesivamente. Entonces, chicos, con estas 4 reglas, que no he ejemplificado ninguna de ellas, no les he dado ejemplos, ahora a continuación le voy a dar ejemplos tanto de la regla de la derivada de la constante, derivada de una constante por una función, derivada de la potencia y derivada de la suma y o resta de funciones. El caballero o la señorita que tenga el micrófono abierto, por ahí les estoy escuchando como la televisión, porfa, silencien los micrófonos porque pues, la comunicación se distorsiona un poco. Bueno, entonces, ejemplos. Voy a aplicar las 4 reglas. Se van a dar cuenta que estas reglas son súper sencillas al aplicarlas. Simplemente es entender el primer ejercicio y ya lo demás sale sabiéndome la regla. Entonces, ejemplos. Un ejercicio siempre debe tener un enunciado. Cuando se les dan un parcial, en un quiz, en una guía, cada ejercicio debe tener un enunciado. Entonces, el enunciado tradicional que usted va a encontrar en este tipo de ejercicios es: derive las siguientes funciones. Listo. Derive las siguientes funciones. Entonces, primero, f de x igual a 7. F de x igual a 7. Entonces, retomando las 4 reglas. B, la regla de la constante. B, la regla de la constante por una función. B, la regla de la potencia. Y B, la regla de la suma y o resta de funciones. A ver, si yo les digo f de x igual a 7, 7 solo, sin nadie acompañando el número 7, ¿qué regla sería o qué tipo de función sería? La número Regla de una 1. constante. Muy bien, la regla número 1 que se llama derivada de una constante. Entonces, por definición de regla, la derivada de una constante es 0. 0. Igual a 0. F' de x es igual a 0. F' de x es igual a 0. Ya, esa es la derivada del número 7. F de x igual a 7, su derivada ¿cuánto da? 0. Entonces, f' de x es igual a 0. ¿Alguna pregunta? Señora. No, señora. Esta es la regla más sencilla, créanme. Es la más sencillita. Usted le dan un número y le dicen derívelo, la derivada de una constante es 0. A ver, otro. Segundo, y igual a menos 1/2. Y es lo mismo que f de x, ¿listo? Y es lo mismo que f de x. Por favor, deríveme en y, esa función y. Es 0. Perfecto. ¿Y igual a 0? Entonces, el símbolo que se utiliza es prima. Y prima es igual a ¿cuánto? A 0. A 0. 0. Y prima es igual a 0. Recuerde, la derivada de un número, ¿cuánto da? 0. 0. 0. 0. Tercero, Profe, una pregunta. señora. Digamos, usted dice que la cuarta regla es suma o resta de funciones, ¿cierto? Pero en este caso, por ejemplo, si acá apareciera una suma solamente de números, ¿daría 0 igual? 0, todas ¿O daría 0. La derivada de un número siempre da 0. Entonces, si ustedes le ponen menos 5 más 8 menos 4, 0, 0, 0. Siempre que no ¿Cuánto esté da? acompañada de ninguna otra, ni de X, va a dar 0. Sí, sí, señora. Sí, señora. Ok, permitir. Bueno. Tercer ejercicio. Observe. F de x igual
AX a la 5. F de X igual a X a la 5. Entonces, Una potencia. observen que ahí no les doy un número suelto como el ejercicio 1 y el ejercicio 2, sino les estoy dando una función potencia, potenciación. En este caso, la base es X y el exponente, ¿quién es? 5. Por lo tanto, ¿qué regla voy a aplicar? La Una potencia. La número 3. La número 3. La número 3 se llama derivada de una potencia. Debe haber un exponente. Entonces, presten atención ahí a la cámara cómo se resuelve esta derivada. Entonces, f' de F' x de X es igual a es igual a 1. Entonces, la regla dice, baje el exponente. En este caso, ¿quién es el exponente? El 5. El 5. Entonces, bájelo. Cuando yo digo bájelo, es que lo ponga al mismo nivel, que lo ponga, que lo escriba al mismo nivel de la X. Entonces, mire, 5, 5X. deje la base, que en este caso, ¿quién es la base? X. X. Y al exponente, réstele 1. Entonces, por 5 favor, menos a 5, réstele 1. 5 4. menos 1, ¿cuánto da? 4. Y eso es la derivada de la potencia. Derivar x a la 5, su derivada da 5x a la 4. Vuelvo y digo, baje el exponente al mismo nivel de la letra, en este caso la letra X, y al exponente réstele 1. Al exponente réstele Porfa, 1. apaguen el micrófono. Chicos, ¿Pueden pagar ya el somos micrófono, adultos por favor? para eso, Gracias. por favor. En serio. Bueno. Cuarto. Vamos a ver, voy a poner uno sencillito y ustedes lo hacen. F de X igual a X a la 12. Encuentren la derivada de X a la 12. ¿Cómo quedaría eso? F de X es igual a 12X. F'. Acuérdense de decir F'. F' me F' refiero. de X igual a 12X elevado a la 11. X por 12 elevado a la 11. Muy bien. Bajo el 12, bajo es escribirlo. Cuando yo digo bajo es escribirlo. Escribo el 12, dejo la base quieta. En este caso, ¿quién es la base? La letra. Dejo la letra quieta. ¿Y qué le hago al exponente? Réstele 1. Siempre, 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 siempre se le resta 1 al exponente. La regla es siempre, siempre, siempre. Réstele 1 al exponente. Entonces, a 12, quítele 1, 11. Por lo tanto, la respuesta es 12x a la 11. 12x de X. F' de X es igual a 12x a la 11. Bueno, otro. Bueno, chicos, no siempre van a decirle en el ejercicio la letra F de X. No siempre le van a dar con respecto a la variable X. ¿Se acuerdan? Y voy a ser muy claro en esto. ¿Se acuerdan, chicos, cuando hicimos la función costo, ingreso y ganancia? Sí, señora. Sí, Que no les daba F de X, sino C de Q, R de Q, G de Q. G de Q. Ahí con Sí, señora. respecto a qué letra se las daba, con respecto a quién, a Q. Aquí con respecto a qué variable se las estoy dando. X.
con X. respecto a X. Entonces, vuelvo y repito para el que no me entendió lo que acabé de decir, que no siempre a ustedes les van a dar funciones en términos de la variable X. No siempre les va a aparecer siempre la palabra F, F, F. No, yo les puedo cambiar la letra por cualquier, la F por cualquier otro tipo de letra, o les puedo cambiar la variable X con otro tipo de letra. Entonces, con base en lo que acabé de decirles, voy a ponerles este ejercicio a ver si me lo entendieron. Miren, C de Q es igual, derívense de Q. Q a la 8. ¿Cómo me quedaría ahí la derivada de C de Q? Donde es Q a la 8. C prima de Prima G prima de Q igual igual a a 8Q elevado a la 7. 7. Perfecto, muy bien. C de prima de Q es igual a 8Q elevado a la 7. Les cambié las letras, pero, ojo, la regla es la misma. Tiene que aparecer regla de la potencia o apliqué derivada de la potencia para dar este resultado de 8Q a la 7. Aquí con respecto a qué variable estoy derivando con respecto a Q. ¿Listos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Profe. A ver, sexto. M de T. M de T es T a la 2. M de T es igual a T al cuadrado. Deriven. M prima de T igual. M prima de M T de igual T a igual a 2T 2T elevado a la 1. Exactamente. M prima de T es igual. ¿Quién es el exponente ahí? 2. Entonces, pongo el 2, dejo la base. En este caso, ¿quién es la base? La letra T. En este caso estoy derivando con respecto a la variable T. ¿Y qué le hago al exponente? Le resto 1. Entonces, 2 menos 1, ¿cuánto da? 1. Recordemos algo de matemática básica, que cuando la letra no tiene exponente, ¿cuánto es su exponente? 1. 1, ¿cierto? Entonces yo puedo dejar la respuesta 2t. Ahí ya sabemos que el exponente de esta t, que estoy aquí señalando con el dedo, el exponente de esta t, ¿cuánto es? 1. No hay necesidad de poner 1 porque en matemática ustedes saben que hay unas ciertas reglitas que se deben cumplir, que cuando el exponente es 1 no se le pone a la letra, sino se deja solo. Pero ya sabemos intuitivamente y en nuestra cabecita sabemos que cuando la letra no lleva exponente, su exponente es 1. Su exponente es 1. Por lo tanto, la derivada de t al cuadrado me da 2t. ¿Vamos bien? Hagamos uno con Señora. raíz. Sí, Sí, profe. señora, bien. Bueno, pilas. ¿Cuántos ejercicios he hecho de potencia? 1, 4. 2, 3, 4. El tercero y el cuarto les puse lo tradicional, que es la Hagamos uno derivada con con raíz, profe. respecto a X. El quinto y el sexto le cambié la variable, pero la regla se sigue cumpliendo. ¿Cómo se llama la regla? Regla de derivación de la potencia. Derivada de la potencia. Derivada de la potencia. Derivada de la potencia. El quinto, derivé con respecto a la letra Q. Y el sexto, derivé con respecto a la letra T. Sí. Vamos a hacer otro de ñapita, a ver. Listo. Elevado a la raíz, profe, con raíz.
Más adelante voy a hacer eso de la raíz. Más adelante. Quiero por ahora enteros positivos. Enteros positivos. Bueno, séptimo. A ver. Z de X igual a X a la 15. Z de X, Z prima de X, 15X elevado a la 14. Muy bien, muy bien. Entonces, Z prima de X es igual, bajo el 15, bajo el 15 lo escribo, dejo la base, en este caso la base es X, y al exponente le resto 1. 15X a la 14. ¿Listos? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. observen el número 8 que voy a hacer a continuación. Ejercicio 8. A ver. Y igual a 3X a la 7. 3X a la 7. Entonces, chicos, aquí voy a aplicar regla 2 y regla 3. ¿Qué decía la regla 2? La regla 2 decía, ¿qué pasa cuando usted tiene una constante? En este caso, ¿quién es la constante? El 3. Multiplicado por una función. En este caso, ¿quién es la función, chicos? X a la 7. X a la 7, muy bien. Entonces, para mí, esta es la constante. Para mí, esta es la función. Constante y función. Entonces, ¿qué dice la regla número 2? Si usted tiene una constante multiplicado por una función, haga lo siguiente. Entonces, y' es igual. Deje quieta la constante. En este caso, C vale 3. Quietico. Y derive la función. Entonces, ya usted, hemos hecho 5 ejercicios de potencia. Entonces, mire, le destaco al 3. ¿Cuánto da la derivada de X a la 7? 7 de X elevado a la 6. Elevado a la 6. Muy bien, entonces, mire. 3 multiplica, baje el 7, deje la base y al exponente réstele 1. Otra vez, el 3 se deja quieto. Por derive la función y la derivada de la función es baje el 7, deje la letra y al exponente réstele 1. Por lo tanto, ¿cuánto da la respuesta? 21. 1X elevado a la 6. A la 6. 21 ¿de dónde sale? Pues 3 por 7 es 21. 3 por 7 es 21, X a la 6. En otras palabras, ¿qué hice? A ver, para los que no me entendieron, ¿qué hice? Simplemente bajé el exponente. Miren, el exponente era 7. Cuando él baja, ¿con quién se encuentra? Con el número 3. Entonces, al encontrarse, se multiplican. 7 por 3, 21. Deje la letra quieta y al exponente réstele 1. La respuesta es 21x a la 6. Y' es igual a 21x a la 6. Ese es el truquito. Cuando usted tiene un número antepuesto a la función, baje el exponente, multiplique por ese número y al exponente réstele 1. Eso es todo. A ver, noveno. H de X es igual a menos 4X a la 10. Menos 4X a la 10. A ver, háganlo. No me griten respuestas. Háganlo ahí rapidito en su cuaderno y ya en 10 segunditos doy la respuesta.
¿Listos? Sí, señora. A ver, lo voy a hacer directamente. Sí, señor. A mí la respuesta me da que h' de x es igual a menos 40x a la 9. Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. H' de x es igual. ¿Quién es el exponente ahí? 10. ¿Qué hago con el 10? Lo bajo y multiplico con el menos 4. 10 por menos 4 da menos 40 y al exponente réstele 1, por lo tanto la respuesta es menos 40x a la 9. ¿Sí o sí? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Sí. Otro. Décimo. Décimo, a ver. Y igual a 6x a la 7. 6x a la 7. ¿X a la qué? Que no se entiende, perdón. 6x a la 7. Respuesta, Y'. 42 32x a la 6. x a la 6. ¿De dónde aparece el 42? Vuelvo y digo, bajo el 7 se multiplica con el 6. 7 por 6, 42. Dejo la base quieta, en este caso la letra es x, dejo la letra quieta. ¿Y qué le hago al exponente? Réstele 1. 7 menos 1, 6. ¿Vamos bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Ojo con esto. F de x igual a 15x. Creo que con este ejercicio ya culmino porque me faltan 2 minutos y ya la tercera no me deja entrar. ¿Listo? Entonces ya culmino con este ejercicio y nos veremos ¿Fue usted de casualidad, Dios mediante hasta el 13 de abril. Bueno. profe, de casualidad puede dejarnos una guía con ejercicios? Pero es que no he terminado de ver todas las reglas, entonces no puedo dejarles ejercicios así con las primeras. Esperen que vean varias reglas y les pongo ejercicios. Bueno, Bien, bueno. entonces f de x igual a 15x. Pregunto, ¿quién es ahí el coeficiente? Coeficiente es el número que acompaña a la letra. 15. 15, muy bien. 15 es el coeficiente. Sí. ¿Quién es el exponente ahí de esa x? 1. 1. 1. 1, muy bien. Uno. Recuerde que cuando la letra no tiene exponente, su exponente es 1. Entonces, ¿qué hacíamos con el exponente? Lo bajábamos, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, f' de x, ¿a qué va a ser igual? Bajo el exponente, entonces, 1 por 15, ¿cuánto me da? 15. 15. ¿Y qué le hago al exponente, chicos? Le resta ¿Cuánto se le resta? 1. 1. ¿Y cuánto es 1 menos 1? 0. 0. 0. Entonces, cuando al restar al exponente 1 le dé 0, no se pone letra. Simplemente la derivada es el coeficiente. En este caso, ¿quién es el coeficiente? 15. 15. Ya. Vuelvo y repito. El ejercicio, el exponente es 1. ¿Qué hago con el 1? Lo bajo y multiplico al 15. 1 por 15, 15. 15. Ahí tendría que dejar la letra X, pero ¿por qué no la pongo? Porque cuando yo cojo y resto a 1, le resto 1, 1 menos 1 es 0. Y X a la 0 es 1, por eso no se pone. ¿Listo?